La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes que tienen las personas como miembros activos de una comunidad que les permiten proceder con autonomía, autodominio y responsabilidad y tomar decisiones en favor del bienestar público. La ciudadanía dentro del Estado Social de Derecho. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 1, establece que Colombia es un Estado social de derecho. Esto significa que en nuestro país se deben garantizar los derechos esenciales a todos sus habitantes por medio de un conjunto de leyes establecidas previamente. Un Estado social de derecho debe regirse con los parámetros de igualdad, libertad y justicia, y por lo tanto evitar la exclusión y las desigualdades. En un Estado social de derecho se defiende y se garantiza la democracia. Por tanto, se promueve la participación ciudadana, abriendo espacios de debate político, económico, social y cultural. Además, el Estado debe facilitar el acceso a un sistema educativo pertinente al cual se presten los servicios públicos necesarios para que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? Aunque tienden a confundirse los términos nacionalidad y ciudadanía, presentan leves diferencias. La nacionalidad es una condición jurídica que se adquiere de acuerdo con la legislación de cada país mediante 3 mecanismos. Por derecho de sangre, es decir, de acuerdo con la nacionalidad de los padres, así los hijos podrán adquirir esta misma nacionalidad. Por derecho de suelo, es decir, de acuerdo con el sitio donde se nazca, independientemente de la nacionalidad de los padres. Por derecho de domicilio, es decir, por tiempo de residencia legal y el establecimiento de vínculos laborales o de propiedad. La ciudadanía hace alusión al país para el cual se ejercen los derechos propios de un ciudadano, como el de elegir y ser elegido para cargos públicos. Para ser ciudadano colombiano hay que tener previamente la nacionalidad colombiana. Para el caso de Colombia, el ejercicio de la ciudadanía es definido en la Constitución Política en el parágrafo del artículo 98 del capítulo 2, el cual establece que mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años. El artículo 99 establece que la calidad del ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción. La ciudadanía implica el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen en la Constitución Política de Colombia. El ciudadano se constituye en un actor decisivo en la dinámica del Estado cuando participa en forma activa, bien sea eligiendo, criticando propositivamente o controlando las diferentes decisiones que toman sus gobernantes. Derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen 3 tipos de derechos civiles, políticos y sociales. Derechos civiles. Cobijan a toda persona sin importar su raza, sexo, edad, discapacidad, origen o credo. Se consideran derechos civiles la libre expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de religión y culto, la propiedad, la justicia, el trabajo. Libertad de pensamiento y expresión. La libertad es la capacidad que las personas tienen para elegir con autonomía y responsabilidad. El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión se pueden definir como la autonomía de una persona para buscar, recibir y difundir información, ideas u opiniones de diversos temas por medio de diferentes medios. El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia afirma: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial,
y la de fundar medios masivos de comunicación. La libre expresión. Basada en el respeto, la tolerancia y la veracidad, enriquece a las instituciones al permitir que las personas participen democráticamente en la toma de decisiones. Así, por ejemplo, si un ciudadano está bien formado y a su vez puede expresar sus opiniones libremente, podrá elegir a conciencia a sus representantes o dirigentes y también participar en la toma pública de decisiones. Libertad de religión y culto. La libertad religiosa y de culto está garantizada por la Constitución de Colombia. Allí se establece que toda persona tiene derecho de elegir libremente su religión y practicar los actos de culto que en ella se promuevan, como las celebraciones, oraciones, asambleas o ritos, al igual que conmemorar sus festividades sin que sea discriminada por ello. En el caso de los menores de edad, los padres son encargados de elegir el tipo de educación religiosa y moral que desean para sus hijos, según sus propias convicciones. Si los padres no quieren que sus hijos reciban el tipo de enseñanza religiosa que se imparte en la institución educativa en donde se encuentran estudiando, pueden manifestar este deseo durante la matrícula. Derechos políticos. Los derechos políticos son las condiciones que le permiten al ciudadano participar en las decisiones en un Estado democrático. Por ejemplo, al elegir sus representantes. Estos derechos también dan la posibilidad de destituirlos de sus cargos. El derecho a elegir y ser elegido. El derecho a elegir se materializa en el voto. Mediante este derecho, el ciudadano selecciona libremente los dirigentes locales, departamentales y nacionales que durante un lapso de tiempo estipulado por la ley desempeñan la labor para el cual fueron elegidos. En nuestro país, los derechos políticos para las mujeres se empezaron a consolidar a partir de 1945, fecha en la cual se le concedió la ciudadanía, pero no el derecho al voto ni a ser elegidas para cargos públicos. Este derecho lo obtienen en 1954 y lo ejercen por primera vez en las elecciones de 1957. Derechos sociales. Los derechos sociales son aquellos que contemplan aspectos básicos para la dignidad humana. Estos derechos son inherentes a todas las personas sin discriminación de ningún tipo. El Estado debe garantizar la protección de los derechos sociales, pues estos son indispensables para construir una sociedad más justa y equitativa. Estos derechos son el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a la cultura, el derecho al agua. Deberes de los ciudadanos. Toda persona tiene deberes y derechos. De ahí que no existe un derecho sin su correspondiente deber frente a sí mismo y a los demás. La Constitución establece que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y determina en forma explícita que los deberes de la persona y del ciudadano son los siguientes. Primero, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Segundo, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pospongan el peligro a la vida, a la salud de las personas. Tercero, apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Sexto, propender por el derecho y mantenimiento de la paz. Séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Octavo, proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Noveno, contribuir con el financiamiento de los gastos, las inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Formas de ejercer la ciudadanía. Hay dos tipos de forma, la ciudadanía formal y la ciudadanía sustantiva.